yo soy Valeria. Yo soy Rocío. Yo soy Paula Y el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista sobre el Estado benefactor en México. Hola, buenas tardes. ¿Podría decirme su nombre completo, su edad y de dónde es? María Guadalupe Barriga Castillo, soy originaria de Aguililla, Michoacán y tengo 62 años. Ok. ¿En qué década viviste tu infancia o tu juventud? La infancia fue en los 70s y la juventud fue en los 80s. Y bueno, quisiéramos saber un poco más sobre cómo era tu vida cotidiana y quisiéramos saber si recuerdas cómo era el lugar donde creciste, las calles, las casas, más o menos. Bueno, mi vida cotidiana pues era ir a la escuela. Cuando salíamos de la escuela, mi papá a la fecha tiene un rancho, y en las tardes nos íbamos al rancho, regresábamos a hacer las tareas y otro día a seguir los estudios. Y el lugar donde yo viví, si recuerdo, pues es un pueblo, bueno, para mí muy agradable. Es un pueblo que pues uno vive muchas tradiciones, donde, bueno, en la familia nosotros nos daban permiso de salir, pero teníamos que regresar temprano. Teníamos que ir primeramente a misa para que nos pudieran dar permiso de salir a la plaza, porque ya se acostumbra a ir a la plaza y dar la vuelta, los hombres hacia un lado y las mujeres hacia otro. Y también para ir al cine, si no íbamos a misa, no nos daban permiso de ir tampoco al cine. Y el regreso a casa los domingos era estar a las 9, máximo 10 de la noche en casa. ¿Y a qué se dedicaban tus padres o tu familia qué trabajaban para salir adelante? Sí, mi papá era agricultor y ganadero y mi mamá pues se dedicaba al hogar. ¿Y recuerdas cómo era la economía más o menos en ese tiempo? Si había problemas económicos, estaba más estable. Que yo recuerde, pues no había tantos problemas económicos. Como en la casa todos trabajaban, pues creo que yo que recuerde nunca tuvimos un problema así como tal de economía, no, en la casa no faltaba nada. Sí, que sí estaban estables. Sí, sí. ¿Y también las personas de su alrededor? ¿O no? Eso no importa. Sí, yo también recuerdo, las personas también tenían una situación económica bien. Bueno, señora Lupita, ahora quisiéramos saber más acerca sobre la política y la sociedad en ese momento. Primero, ¿recuerda quién era presidente cuando usted era niña? Pues Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Ok. ¿Y cómo percibía al gobierno con los apoyos que daba la gente? Por ejemplo, escuelas, hospitales, trabajos. Y bueno, al menos en mi pueblo sí había ese tipo de apoyos. Tanto el gobierno apoyaba mucho a las personas que sembraban, sí los apoyaban con fertilizantes, con semillas, e incluso con ganado, también para que ellos tuvieran sus tiraderos. Y considero que pues hay una gran diferencia de aquel tiempo a ahorita, porque ahorita ya los gobiernos ya no están dando ese tipo de apoyos. Recuerdo que a mi papá hasta llegaron a regalar un tractor, y fue la primera persona que tuvo un tractor en el pueblo. Sí. Acerca de la escuela y la cultura en ese momento, iniciando pues con la pregunta, ¿cómo era la escuela en esa época? ¿Qué recuerdas de tus estudios? Bueno, yo recuerdo que los maestros que tuve en la enseñanza eran maestros muy comprometidos, pero también eran un poco duros para enseñar.
Y pues la escuela, pues lo normal de lo que tienen las escuelas, tener pues todos sus servicios. Y la educación que nos daban los maestros, pues sí era muy favorable. En esos tiempos había una maestra, recuerdo que estaba estudiando yo la tabla del 6 y no sé por qué se nos complicaba la mayoría de los alumnos y la maestra nos dice, el que no me diga la tabla no se vaya a su clase. Y yo empecé a repasar y ya maestra, y esa es la tabla del 6 que hasta la fecha nunca se me olvida. Eso la hacía y qué miedo. Sí. Bueno, ¿qué hacías para divertirte o cuáles eran tus pasatiempos como favoritos? Cuando estaba chica, pues jugaba a las muñecas, como les comentaba, nos íbamos al rancho y pues allá andábamos entre los animales, las gallinas, les dábamos de comer. Bueno, ahora quisiera preguntarle más sobre el consumo de entretenimiento en esa época, como por ejemplo, ¿qué música recuerda que escuchaba usted? O si había programas de televisión populares, o si prefería la radio. Pues de los programas de la tele era la de Chavo del 8. Pues recuerdo que nos dejaban ver. De los consumos, pues sí había aquí el chicle Moltita, el limón, la Coca-Cola, los derivados de la Bimbo, los estos submarinos. Y aparte de la tele, pues jugábamos con muñecas, con las cocinitas que nos traían los Reyes Magos. ¿Qué marcas recuerda que eran así como las más conocidas de esa época y habían productos así como extranjeros? Productos extranjeros que yo recuerde había, pero personas que vendían ropa americana y bueno, eso es lo que recuerdo de los productos extranjeros y las lavadoras que eran de la marca Sony. Y de ropa recuerdo mucho la moda de los pantalones copeca, para que hicieran acampanados y a la canera. Bueno, y ya pues para finalizar, quisiera una pequeña reflexión final, como qué cambios notas entre la época y el México de hoy. ¿Qué cosas crees que eran mejores antes y qué ha cambiado desde entonces a nivel social y político? Pues para empezar, la inseguridad que hay ahorita no se vivía antes. Antes uno podía salir a la calle, lo mandaban a los mandados sin ninguna preocupación. Y ahorita en estos tiempos ya no se puede hacer eso. Uno se iba también solo a la escuela, regresabas a casa solo y ahorita ya ni en los pueblos se puede hacer eso. Entonces sí ha habido un cambio muy notable en ese aspecto. Y a nivel como social, cultural, como las personas, cómo se desenvuelven hoy en día, ese tipo de cosas. También hay un cambio grande porque antes las personas, por ejemplo, iban a la disco, pero eran tardeadas las que se hacían, o sea, temprano. Y ahorita la juventud ya para salir a divertirse a los antros es a las 12 de la noche cuando empieza la fiesta. Y anteriormente a esa hora ya estaba en su casa. Bueno, muchísimas gracias por podernos proporcionar esta entrevista. Pues nos vemos después. Gracias.
Bueno, mi conclusión acerca del sistema benefactor, tomando en cuenta la entrevista que realizamos a la señora Lupita, fue que realmente el Estado benefactor se centró mucho en la agricultura y ayudó bastante a los agricultores. Un ejemplo de esto fue que le regaló el gobierno un tractor al papá de la señora Lupita. Entonces, pues creo que fue con el objetivo de hacer un crecimiento y pues esa es mi conclusión. Ok, con esta entrevista pudimos llegar a la conclusión que el gobierno impulsó la educación, la salud, la distribución de tierras y lo mejoró, y mejoró principalmente la vida rural. En años recientes, el Estado ha retomado su papel social mediante programas directos y apoyos al campo, buscando recuperar parte del bienestar perdido. En conjunto, los cambios políticos y económicos muestran cómo han abierto oportunidades hacia la gente que vive y trabaja en ranchos de Michoacán.